¿Alguna vez te has preguntado por qué hay personas que, ganando exactamente el mismo sueldo que tú, o incluso menos, logran acumular riqueza, invertir y vivir con tranquilidad financiera mientras tú sigues atrapado en ese ciclo de cobrar, pagar cuentas y esperar desesperadamente el próximo salario? ¿Te ha pasado? Si la respuesta es sí, quédate conmigo, porque lo que voy a compartir hoy puede cambiar la forma en que ves tu dinero y tu futuro. El problema no está en cuánto ganas, sino en cómo usas ese dinero que pasa por tus manos. Y antes de que pienses, claro, eso lo dicen todos, quiero contarte algo que descubrí estudiando los principios de uno de los grandes maestros de la educación financiera, Brian Tracy. Él asegura que cualquier persona, sin importar su sueldo actual, puede construir riqueza real si aplica ciertos hábitos y estrategias que la mayoría nunca aprende. Y lo mejor de todo es que no necesitas ganar una fortuna, ni esperar a que te suban el salario para empezar. El cambio comienza con lo que haces hoy con lo que ya tienes. Vivimos en un sistema que nos educa para trabajar por dinero y gastar todo lo que ganamos, como si fuera normal vivir mes a mes sin conseguir avanzar. Pero hay quienes, con los mismos ingresos que tú, logran ahorrar, invertir y ver crecer su patrimonio. ¿Cómo lo hacen? ¿Cuál es la diferencia? Esa fue la pregunta que me hizo detenerme y buscar respuestas más profundas sobre cómo convertir un salario normal en riqueza verdadera. Y no estoy hablando de trucos rápidos o fórmulas mágicas. Me refiero a principios sólidos, comprobados y usados por personas que entendieron que o controlas tu dinero te controla a ti. Y es ahí donde entran estos 8 secretos que Brian Tracy comparte y que muy pocos aplican de verdad. Lo interesante es que, aunque son simples, requieren cambiar a fondo la mentalidad con la que vemos nuestro sueldo. Durante mucho tiempo, también creí que para enriquecer era necesario ganar más, que si el salario subía, mi vida financiera mejoraría automáticamente. ¿Te ha pasado? Pero la verdad es que no importa cuánto dinero entra en tu cuenta cada mes si no sabes qué hacer con él. Y es justamente eso lo que mantiene a millones de personas atrapadas en la llamada carrera de la rata, ese ciclo interminable de trabajar, gastar y volver a empezar. Hoy, te quiero invitar a romper con ese patrón, a cuestionarte todo lo que te han enseñado sobre dinero y salario, porque si sigues pensando que la solución está en cobrar más, te estarás perdiendo de las verdaderas claves que construyen riqueza, claves que no dependen de la cantidad, sino de cómo usas lo que ya tienes en tus manos. Y antes de seguir, quiero pedirte algo rápido. Si alguna vez sentiste que tu salario se va y no sabes ni cómo, déjame un comentario aquí abajo contando tu experiencia. Me encantaría saber si también has pasado por eso, porque créeme, no estás solo. Leer lo que otros viven nos ayuda a todos. Y si este tema ya te hizo pensar diferente, dale like al video. Eso ayuda muchísimo a que este mensaje llegue a más personas que también necesitan escuchar esto. Y claro, si quieres seguir aprendiendo a transformar tu dinero y cuidar mejor de tus finanzas, suscríbete ahora mismo. Así no te pierdes lo que viene, porque lo que voy a compartir a continuación puede cambiar tu forma de ver el dinero para siempre. Antes de contarte los secretos que realmente marcan la diferencia, déjame situarte en algo importante, porque cuando hablamos de dinero, de salario y de riqueza, no se puede ignorar a las personas que estudiaron esto a fondo y lograron transformar su propia vida. Y uno de esos nombres es Brian Tracy. Tal vez ya hayas oído hablar de él, tal vez no, pero lo que importa es el peso de lo que este hombre descubrió. Brian Tracy es autor, conferencista y uno de los mayores especialistas en desarrollo personal y educación financiera del mundo. Pero lo que mucha gente no sabe es que él no nació en cuna de oro, muy por el contrario. Comenzó su vida como mesero, lavando platos, tomando trabajos pesados, ganando un salario bajo, y por años estuvo atrapado en el mismo ciclo en el que vive la mayoría de las personas hoy: trabajar, recibir, pagar cuentas y esperar que sobre algo a fin de mes, hasta que, cansado de repetir los mismos errores, decidió estudiar el comportamiento de las personas ricas y exitosas. Empezó a leer todo lo que pudo, a conversar con empresarios, inversionistas, mentores, y se dio cuenta de que existían patrones, que existía una lógica que el sistema nunca te enseña, porque si lo hiciera, mucha gente dejaría de ser controlada por el salario, y fue a partir de estos descubrimientos que estructuró los principios que voy a compartir contigo. Pero antes, es importante entender por qué la mayoría de las personas nunca se enriquece, incluso ganando más. ¿Conoces ese pensamiento de, si ganara el doble mi vida cambiaría?
Esa es una de las mayores trampas financieras que existen. La verdad es que cuanto más dinero ganas, si no cambias tu mentalidad y tus hábitos, más grande será el agujero en el que te metes. Y eso es lo que Brian llama la prisión del salario. Un lugar invisible donde las personas viven creyendo que el problema es el salario, cuando en realidad es la forma en que lo manejan. Esa prisión se construye a partir de pequeñas decisiones automáticas, repetidas todos los meses. Gastar todo, comprar a plazos, endeudarse por impulso, buscar estatus para impresionar a quienes ni siquiera prestan atención a tu vida. ¿Y el resultado? Trabajas para pagar intereses, cuentas atrasadas, financiamientos interminables, mientras que el dinero real nunca queda para invertir, para construir algo sólido, para crear libertad. Y la culpa de eso no es tuya. Fuimos educados así. Pero la buena noticia es que se puede romper ese ciclo. Y el primer paso para hacerlo viene con un principio tan simple que cuando lo escuché por primera vez pensé, ¿solo eso? Pero, créeme, justamente ahí es donde está la transformación. Brian Tracy dice, páguese a usted primero. ¿Y qué significa eso? Que antes de cualquier cuenta, antes del alquiler, antes del supermercado, antes de la cuota del celular nuevo, separas un porcentaje de tu salario para ti, para invertir, para ahorrar, para hacer que ese dinero trabaje, aunque sea un 5%, un 3%, un 1%. El valor importa poco al principio. Lo importante es el hábito, porque si solo guardas lo que sobra, pasarás toda tu vida sin nada. ¿Quieres un ejemplo? Si alguien gana 1,000 pesos y separa 50 antes de cualquier gasto, puede parecer poco, pero en un año ya son $600. Y si ese dinero se coloca en una inversión simple, con intereses compuestos, no solo crece, sino que te enseña el valor de la constancia. El segundo secreto es, invierte antes de gastar. Parece contradictorio, ¿verdad? Porque nuestra cabeza fue entrenada para primero pagar las cuentas, después ver si sobra, y solo entonces pensar en invertir. Pero aquí está el truco. Si haces eso, el dinero nunca sobra. Brian Tracy explica que quien espera a que sobre dinero para invertir nunca invierte, porque el consumo siempre aumenta proporcionalmente al salario. Es automático. Por eso, quien decide invertir primero, aunque sea poco, crea el hábito de priorizar lo importante por encima de lo urgente. Y es ese pequeño gesto el que, con el tiempo, construye la diferencia entre quien queda atrapado y quien construye patrimonio. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque hay algo de lo que poca gente habla y que hace una diferencia gigantesca a largo plazo. Depender solo del salario es un riesgo enorme. Y aquí entra el tercer secreto. Crea múltiples fuentes de ingreso. El salario es solo una de las maneras de ganar dinero, y la mayoría de las personas se enfoca en él como si fuera la única. Pero cuando dependes de una sola fuente, estás vulnerable. Si pierdes ese empleo, si la empresa cierra, si el sector se reduce, tus ingresos desaparecen. Y por eso Brian defiende que cualquier persona, incluso con poco tiempo y dinero, puede y debe buscar otras formas de generar ingresos. No tiene que ser algo grandioso. Puedes empezar vendiendo algún producto por internet, ofreciendo un servicio simple en tu vecindario, creando contenido digital, alquilando algo que ya tengas, o incluso invirtiendo en pequeños negocios de conocidos. Lo que importa no es el tamaño, sino el movimiento, porque cuando abres nuevas fuentes de entrada, empiezas a aliviar la presión sobre el salario principal y ganas margen para invertir más y depender menos de lo que entra cada mes en la cuenta. Pero no sirve de nada aumentar los ingresos si no controlas las deudas. Y aquí entra el cuarto secreto. Evita las deudas malas. Brian Tracy hace una distinción muy importante entre deuda buena y deuda mala. La deuda buena es aquella que te hace ganar más dinero en el futuro, como por ejemplo, un préstamo para invertir en un negocio rentable, o el financiamiento de algo que se valoriza y genera retorno. En cambio, la deuda mala es todo aquello que compras sin necesidad, solo para satisfacer un deseo momentáneo, y que al final solo chupa tu salario mes a mes. Financiar un celular, una TV, ropa cara, viajes para impresionar a los demás, todo eso son deudas malas, porque pagas intereses altos por algo que no pone más dinero en tu bolsillo. Y lo peor, la mayoría ni siquiera se da cuenta de cuánto eso afecta sus finanzas hasta que ya es demasiado tarde. ¿Cuántas personas conoces que viven endeudadas con cosas que ya ni usan? Ese tipo de trampa es la que mantiene a las personas atrapadas en la carrera de la rata, y cuando empiezas a liberarte de esas deudas,
surge la oportunidad de aplicar el quinto secreto: vive por debajo de tus posibilidades. Este principio no significa que tengas que vivir mal, privarte de todo o volverte tacaño. Simplemente significa gastar menos de lo que ganas. Así de simple. Y lo más interesante es que, al hacerlo, no solo te sobra dinero, sino que empiezas a consumir de manera más consciente, valorando lo que realmente importa y eliminando gastos innecesarios. Cuando aprendes a vivir con menos, descubres que no necesitas ni la mitad de las cosas que te venden como esenciales. Y eso te da libertad. Libertad de elegir, de invertir, de rechazar trabajos malos solo por el salario, de construir tu propia seguridad financiera. Este es uno de los cambios de mentalidad más poderosos que existen, porque cuando dejas de gastar para aparentar y comienzas a invertir para ti, tu relación con el dinero cambia completamente. Y para cerrar esta parte, existen 3 secretos más que Brian Tracy defiende y que, juntos, potencian todo lo que hablamos hasta aquí. Primero, define metas financieras claras, porque quien no sabe a dónde quiere llegar, acepta cualquier cosa. Ten objetivos específicos, con plazo y valor definidos. No sirve de nada decir, quiero ahorrar dinero, o quiero invertir. Di, quiero acumular 10,900 pesos en 18 meses, o quiero generar 300 pesos de ingreso extra por mes. Metas concretas crean dirección. Después, rodéate de personas que saben más que tú. Eso marca toda la diferencia. Porque si solo te juntas con gente que gasta todo, vive endeudada y se queja del salario, adivina qué, harás lo mismo. En cambio, cuando empiezas a hablar con quienes invierten, emprenden, planifican, eso lo absorbes de forma natural. Es el famoso dime con quién andas. Y por último, invierte en tu educación financiera. Libros, cursos, videos, mentorías. Porque cuanto más entiendes sobre el dinero, más te das cuenta de cómo funciona realmente el juego y menos caes en las trampas del consumo. El conocimiento financiero no es un lujo, es una necesidad. Es lo que separa a quien trabaja toda la vida para pagar cuentas de quien construye libertad y opciones. Si todo lo que escuchaste hasta aquí tuvo sentido para ti, comenta aquí abajo. Yo también estoy en este camino. Quiero saber quién está realmente comprometido a cambiar las reglas del juego. Porque a partir de ahora, lo que viene te va a mostrar los bastidores de lo que hace que una persona salga de la carrera de la rata y empiece a construir riqueza real. Si te quedaste conmigo hasta aquí, de verdad, ya se nota que no eres la misma persona que le dio play a este video al principio, porque cuando uno accede a este tipo de contenido y empieza a cuestionar todo lo que siempre nos dijeron sobre salario, dinero y riqueza, algo dentro cambia. Y es justo ese tipo de transformación lo que quiero seguir construyendo contigo por aquí. Así que, si esto tuvo sentido para ti, si esta charla te aportó valor y te abrió aunque sea una idea nueva para aplicar en tu vida, aprovecha para suscribirte al canal. No porque esté de moda o porque todos los videos lo pidan, sino porque aquí la idea es justamente esa: entregarte contenido directo, útil y que de verdad marque una diferencia en tu día a día financiero. Y si llegaste hasta el final, déjame un comentario aquí abajo diciendo, estoy contigo hasta el final. Quiero saber quiénes son los que siguen firmes en este camino y realmente están decididos a cambiar las reglas del juego. Ah, y claro, deja tu like también. Eso ayuda muchísimo a mantener este espacio vivo, a que este mensaje llegue a más personas que también necesitan escuchar esto y a fortalecer una comunidad de gente que ya no acepta vivir atrapada en piloto automático. Ahora, si este tema te atrapó hasta aquí, hay un video aquí al lado que complementa todo esto que acabamos de conversar y te va a ayudar todavía más en este camino. Haz clic y seguimos juntos por allá. Nos vemos en el próximo.